si a ellas las aquejan durante el embarazo, es un periodo en el cual se está formando el bebé. Entonces, al momento de que se está formando, empiezan a ver como factores que, digamos, de alguna manera alteran el desarrollo normal. Hola, ¿qué tal amigos de Salud 180? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y sobre todo es un tema que se da en las infancias. Hoy vamos a hablar de enfermedades visuales congénitas y para esto tenemos a un gran especialista. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Yo soy el doctor Eduardo Zaragoza, oftalmólogo, y tengo alta especialidad en estrabismo por aquí en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Y pues tengo el gusto de compartir con ustedes este. Muchas gracias, doctor. Me gustaría comenzar preguntándole, ¿cuáles son esas enfermedades visuales congénitas que podríamos ver en las primeras edades en la infancia? Pues mira, hay una variedad muy amplia de enfermedades que se pueden presentar, pero para ser un poco más concisos, pues las más importantes podrían ser la catarata congénita, el glaucoma congénito, el estrabismo y también la retinopatía del prematuro. Cuando tenemos muestras o cuando podemos ver que hay algún problema, ¿cómo podemos saber que un niño puede tener este tipo de enfermedades? ¿Cómo es el diagnóstico? Mira, para esto nosotros echamos mano de una prueba que afortunadamente en el artículo 61 de la Ley General de Salud ya está de forma universal en nuestro país, que es el tamiz visual. Esa prueba nosotros la utilizamos para poder hacer un chequeo muy conciso de los pacientes. Primero los revisamos desde el párpado, de la vía lagrimal, la superficie ocular, lo vemos con un microscopio también para ver cómo están las estructuras tanto del exterior como del interior del ojo. Vemos el fondo del ojo también con una luz especial y con un aparato que se llama oftalmoscopio, con la cual podemos determinar si el reflejo que aparece en los dos ojos es simétrico y así podemos ir dándonos cuenta si hay o no alguna alteración que tenemos que revisar. Y posteriormente, pues ya revisamos la presión intraocular y finalmente nos aseguramos de que tenga el paciente una buena agudeza visual. Obviamente, intencionadamente lo vamos a hacer dentro de las primeras 4 semanas de vida, o sea, en el primer mes, y posteriormente hacemos revisiones a los 6 meses y ya posteriormente a partir de los 2 años para ir corroborando ese progreso. Si encontramos alguna alteración como las que ya mencioné, ahí vamos abordando al paciente de diferentes maneras. Es decir, lo que primero se tiene que hacer es un diagnóstico junto con la mamá en los primeros semanas, meses en el que está el bebé, y de ahí sería lo más ideal, pero a veces no se cumple ese ideal y venimos cuando ya tenemos la enfermedad. ¿Por qué a veces no se cumple con ese ideal? Pues la intención es que se haga de la forma más completa todo el abordaje del paciente. Sin embargo, pues hay muchos factores, todo depende también de las cuestiones económicas, de las condiciones en las que nace el paciente y pues de muchas disposiciones que puede tener también la familia, ¿no? Pero la idea es que, por ejemplo, ya en el sistema público de salud, pues eso ya se haya estandarizado. Obviamente en el sistema privado también se está intentando hacer obviamente muchísimo más completo el escrutinio de estos pacientes con la intención de que se realice de forma global, aunque a veces también depende mucho también de la intención de los papás de darle seguimiento a esto. En este caso me hablaba del tamiz que se realiza y estas pruebas y me estaba demostrando cómo es que se hacen a cada niño. ¿Me podría indicar o cómo es o qué se detecta, mejor dicho, en estos tamices y a ustedes a partir de eso, cómo se da el diagnóstico y a partir del diagnóstico, cómo los llevan hacia una atención aquí en el hospital? Pues mira, si nosotros nos enfocamos primero en una prueba que se llama prueba de Bruckner, en la cual utilizamos una luz y la vemos a través de nuestro oftalmoscopio directo, en condiciones de baja iluminación vemos cómo se presentan las pupilas. Idealmente deberíamos de ver un reflejo simétrico, rojizo, entre los dos ojos. Si vemos alguna diferencia en esta iluminación, si se ve más oscuro un ojo u otro, más que simétricos, entonces podemos pensar que a lo mejor tiene una graduación alta o que a lo mejor tiene, si están desalineados los ojos, algún tipo de estrabismo, o bien si al momento de hacer ya la valoración vemos que un reflejo está rojo y el otro está blanco, pudiéramos pensar a lo mejor en una patología ya en la retina, pensar en un desprendimiento de retina o en una retinopatía del prematuro
o alguna otra enfermedad como la enfermedad de Coates, que son enfermedades ya de la circulación de la retina, que nos hacen que ya no se vea normal ese reflejo. Ahí es el primer paso. Esto es una prueba de escrutinio. Filtramos a los pacientes sanos de los que tienen alguna sospecha y a esos sanos a los que ya revisamos todavía con mayor detalle. Hacemos una exploración con un microscopio que utilizamos nosotros en la consulta. Revisamos al paciente y vemos si la pupila está íntegra, si la córnea está clara, si el cristalino, que es el órgano que nos ayuda a enfocar, está transparente o está opaco. Si está opaco, podemos pensar en una catarata y eso también nos va a dar un reflejo blanco. Y una vez que ya hayamos visto eso, pues entonces ahora sí dilatamos la pupila, vemos cómo está el interior, la retina, para poder determinar si está íntegra, si su circulación es buena o no, porque si hay una circulación anómala, podemos estar ante una enfermedad de Coates o una retinopatía del prematuro, o finalmente, si todo eso está bien, aprovechando la dilatación de la pupila y el efecto que hace también el medicamento, con otro aparato que se llama retinoscopio, observamos un reflejo en el interior del ojo y podemos incluso llegar a determinar si tienen algún tipo de graduación, que eso a veces también puede producir algún tipo de problemas, como el estrabismo. Normalmente, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que ven aquí en el hospital? Mira, como este es un centro de referencia, la mayor parte de las veces vamos a estar viendo de todo tipo de pacientes. Obviamente, vemos muchos pacientes con estrabismos secundarios a cataratas congénitas, porque la catarata congénita pues, es una de las principales causas de discapacidad visual, sobre todo en México, y la retinopatía del prematuro, que lamentablemente va entre un 10 a un 28%, pero hay cifras que reportan, por ejemplo, en Sonora, de un 45% de los pacientes prematuros. Entonces, prácticamente es una de las patologías que más limitan o que más condicionan una discapacidad visual, no nada más en la infancia, sino durante toda la vida productiva de los pacientes. Entonces, eso y el estrabismo son las tres patologías que más vemos. Sí vemos glaucoma, pero no es tan frecuente como las otras patologías en comparación. Me decía estrabismo, retinopatía y además cataratas. Son como los, para resumir. Me gustaría ir especificando y hablando un poquito más de cada una de ellas. Vamos a empezar a hablar un poco por la retinopatía. ¿Por qué sucede esto y por qué en una edad tan temprana como es la infancia? Mira, lo que pasa es que durante el periodo de gestación tenemos algo que se llama vasculogénesis. Es la formación de los vasos sanguíneos en el interior del ojo. Entonces, a partir de las 16 a 22 semanas se empiezan a formar los primeros vasos sanguíneos del ojo y posteriormente, después de las 22 semanas, se empiezan a formar hacia la periferia, van como del centro a la periferia, ¿sí? Posteriormente, en torno a las 32 semanas ya casi está completo, pero todavía es un paciente prematuro, ¿no? El problema es que ya empiezan a nacer. Como no se ha terminado de formar la circulación ahí, y se empiezan a someter a concentraciones muy altas de oxígeno, se desequilibra ese proceso de vascularización, digamos, de la retina de la periferia, y ahí es donde se forman vasos sanguíneos anormales y esos pueden formar desprendimientos de retina, alteraciones en las cuales prácticamente pues condicionamos una pérdida visual muy importante que va a dejar secuelas para toda la vida y que puede incluso dejar al paciente prácticamente inhábil para poder hacer sus actividades convencionales, laborales y escolares. Cuando ustedes lo diagnostican, ¿qué sucede con los niños? ¿Cómo les dan atención o cómo es el seguimiento con ustedes? Mira, si nosotros oportunamente revisamos al paciente en torno a las primeras 4 semanas de vida o incluso inmediato cuando los acabamos de encontrar con prematurez a partir de las 32 a 34 semanas, los vamos vigilando incluso cada semana, vamos revisando el fondo de ojo, vamos revisando la periferia que es más difícil de visualizar, tiene que ser valorado por un oftalmólogo o pediatra, idealmente, para que se pueda determinar cómo está la circulación a esas partes y de acuerdo a cómo se encuentran las condiciones de la circulación ahí, se pueden utilizar diferentes herramientas, aunque se puede utilizar, a veces en algunos tiempos se llegó a utilizar la congelación y ahora se utiliza más la fotocoagulación, que es un láser. Ya se utiliza más los antiangiogénicos, que son medicamentos inyectados en el ojo y que ayudan a controlar ese crecimiento de vasos anormales y que condicionan toda esa serie, esa cascada de alteraciones que van desprendiendo al final la retina. ¿Puede entonces un niño que presenta esta sintomatología, esta enfermedad,
ya posteriormente, cuando sea mayor, no tener efectos secundarios? Todo depende si lo detectamos a tiempo. Si lo detectamos oportunamente, si lo tratamos y el paciente tiene una buena evolución o la enfermedad se limita a veces hasta por sí misma, muy probablemente el paciente va a tener un desarrollo casi normal. Algunos, si tuvieron, por ejemplo, aplicación de láser, pueden desarrollar un cierto grado de miopía, aunque pueden vivir con eso sin problemas. Y algunos, por la inyección del medicamento, a veces pueden llegar a tener algún problema, sobre todo principios de catarata, que no siempre afectan de forma total la visión y pueden tener un desarrollo visual completamente normal. Habrá que ver en qué momento interceptamos al paciente y lo tratamos para ver qué clase y qué grado de secuelas pueden llegar a tener ya en la vida adulta. Ok, ahora hablemos un poco de las cataratas, que también es un tema que a veces también puede provocar dificultad para estudiar y para un desarrollo cognitivo del infante. Me gustaría preguntarle, o sea, ¿por qué también se dan estas cataratas en la niñez, en ese tipo de edades tempranas? Mira, aunque la mayoría de las causas de catarata son hereditarias, también tenemos ese gran factor que es que si, por ejemplo, la mamá estuvo expuesta a algún tipo de virus o algún tipo de infección, dígase toxoplasma, dígase rubeola, varicela, herpes o incluso sífilis, que son enfermedades que la verdad es que están a la orden del día. Es a veces difícil saber si realmente padecemos alguna de esas enfermedades. Si a ellas las aquejan durante el embarazo, es un periodo en el cual se está formando el bebé. Entonces, al momento de que se está formando, empiezan a haber como factores que, digamos, de alguna manera alteran el desarrollo normal y la formación de sus órganos en el interior del ojo, y entonces se puede llegar a formar la catarata en ese proceso. Y en ese proceso, después ustedes lo refieren de un hospital, obviamente, ustedes lo ven, lo diagnostican, y ¿cuál es el tratamiento o qué es lo que ustedes les dan como acompañamiento a estos pacientes? Mira, ahí sí hay una gran variedad de manejos. La verdad es que una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que determinar si la opacidad, o sea, el nivel de opaco que tiene el cristalino, que es el lente natural que les comentaba que nos ayuda a enfocar de lejos y de cerca, está en el centro de la opacidad, qué tan grande es, si es mayor de 3 milímetros o si está invadiendo el eje visual, que es prácticamente donde entra nuestra imagen directamente a la retina y de ahí al cerebro, pues entonces no vamos a tener un desarrollo visual adecuado. Entonces, pacientes tan pequeños como que están dentro de los primeros 3 meses de vida, que son prácticamente la edad crítica del desarrollo visual, es los que querríamos interceptar para poder tratar oportunamente. ¿Cómo los tratamos? Les hacemos cirugía de catarata. Les quitamos la catarata. Obviamente la catarata viene en una bolsita, aunque depende un poquito de la edad, ¿no? Pero generalmente abrimos la bolsita, que se llama cápsula, la parte anterior, y con un aparato que se llama facomulsificador, aspiramos, porque en realidad no siempre es una catarata madura, dura como la de un adulto, sino que a veces es un puntito blanco y eso es lo que no nos deja de tener el desarrollo visual. Lo aspiramos y queda la bolsa vacía. Como sabemos que luego la cicatriz de la bolsa puede opacarla, hacemos a lo mejor un orificio posterior que se llama capsulotomía posterior, y la intención es que en esa bolsa que ya tenemos en nuestro cuerpo metemos un lente intraocular. La mayoría de las veces ponemos el lente, en algunos casos muy selectos se quedan sin nada y se corrigen ya sea con un lente con un aumento muy grande, que se llaman lentes afáquicos, o podemos hacerlo con un lente de contacto. Va a depender mucho también de las diferentes escuelas. Aquí muchas veces lo que se hace es poner un lente intraocular y sobrecorregir e irlo compensando con unos lentes de armazón y poco a poco ir actualizando la graduación conforme va creciendo el paciente, porque el ojo va a ir creciendo y va a cambiar su graduación. Ahorita que estoy escuchando cómo se hace esta especie de cirugía, todo lo que conlleva, ¿qué le diría a algún paciente para que no con tanta información a lo mejor no tenga tanto miedo o temor de que pues pueda llevar a hacerse a su hijo, en este caso, una cirugía de ese tipo? Mira, primero que nada, los cirujanos de catarata son expertos en esa área. Entonces, primero que nada, pues vamos a estar en buenas manos porque el cirujano domina esa técnica. Segundo, es la cirugía más realizada en todo el mundo, la cirugía de catarata. Y es una cirugía que
obviamente dependiendo de la dificultad, pero al ser pacientes pediátricos, llega a ser una cirugía de rápida realización con la aplicación del lente. Lo que sí debemos tener mucha precaución es que, pues obviamente, evitar que hagan en medida de lo posible esfuerzos, que no se agachen si es necesario, y que no levanten cosas pesadas, aunque bueno, cuando son pequeños no se exponen tanto a ese tipo de cosas. Eso sí, mucho cuidado, evitar golpes a los ojos, y pues lo más importante también es ponerse las gotas. Eso es lo que nos va a ayudar a tener una buena visión y que el desarrollo visual no se pierda ahí, porque muchas veces y en todo el mundo hacen la cirugía de catarata, pero en los pequeños pacientes, después de los 3 meses críticos del desarrollo visual, empiezan los del desarrollo visual complementario, que es hasta los 8 años. Entonces, van a tener mala visión, pero si los operamos temprano en su vida, van a tener un buen desarrollo visual y una buena capacidad visual, una muy buena visión al final de cuentas. Doctor, nos falta una enfermedad que es el estrabismo. En los pacientes, ¿cómo llegan a identificar que tienen estrabismo y cómo se puede tratar este tipo de enfermedades aquí en el hospital? Bueno, primero que nada, el estrabismo es una desalineación ocular. Hay un desequilibrio en la alineación de los ojos y están desviados. A veces uno se ve alineado, a veces el otro se ve desviado, a veces los dos están desviados. Entonces, nosotros tenemos que indagar primero qué tipo de alteración está causando eso. Si es algo neurológico, si es algo muscular propiamente, por cicatrices, por masas, o si más bien tiene algo que ver con que tiene alguna condición que le causa mala visión, como la catarata congénita, como una cicatriz en la retina, un desprendimiento de retina, alguna secuela. Generalmente los pacientes nos dicen, yo noto la desviación, o los papás lo notan en el pequeño, o el paciente en la edad escolar que ya está en la primaria, incluso puede llegar a ser víctima de bullying o de discriminación, incluso por la desviación ocular, o hasta les da miedo, ¿no? Siempre hay alguno que se queja de ese tipo de cosas. Entonces sí tiene un impacto importante en lo afectivo y en lo social esta enfermedad, y puede ser uno de los impulsores a que acudan con nosotros. Nosotros los detectamos con diferentes pruebas. Generalmente ponemos una luz y vemos cómo está desviada ese reflejo en cada uno de los ojos para estimar más o menos la desviación, y luego utilizamos una paleta, se llama oclusor, y nos ayuda a tapar y destapar los ojos y ver cómo se van moviendo, y utilizamos prismas que nos ayudan a desviar la luz para poder ver a dónde ya queda mejor alineado, y eso estima la magnitud en dioptrías prismáticas para que finalmente veamos cómo está el movimiento de los ojos. Si hay alguna limitación, darle el apellido a la enfermedad y entonces ya decir cómo lo podemos abordar. A veces pueden ayudarnos gotas, a veces pueden ayudarnos lentes cuando nada más el problema es por la graduación. Otras veces tenemos que solucionar la causa de base, que puede ser una enfermedad de la retina, puede ser una catarata la que se tiene que operar, y eso nos va a ayudar con la alineación. O finalmente, utilizar Botox, que es la toxina botulínica que nos ayuda a mejorar la alineación de los ojos, o como tal ya una cirugía en la cual le damos fuerza a los músculos que les falta fuerza, o le quitamos fuerza a los que están trabajando de más para mejorar la alineación. Y para pasar en esta última fase de la entrevista, doctor, me gustaría preguntarle, hemos hablado un poco de todas estas enfermedades, de lo que sucede cuando nos dan estas enfermedades en la infancia, pero no hemos hablado tanto de si se pueden prevenir, y creo que lo que hemos hablado en la plática, la mayoría se pueden prevenir a menos de que sean hereditarias, y inclusive siendo hereditarias también podemos hablar con respecto a eso. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer las mamás? Bueno, primero que nada, a mí me parece importante que las mamás sean muy receptivas desde el momento en el que ya están embarazadas a cualquier señal anormal, porque si por ejemplo tienen dolores durante los primeros meses del embarazo y pudieran tener una amenaza de aborto, hay que detectar cuál es la causa, si hubo alguna infección o algo así, poder tratarla, porque a veces esas pueden ser los desencadenantes de los problemas durante el resto del embarazo y del nacimiento. Otras veces, si las mamás están planeando embarazarse, documentar si no tienen alguna alteración, si están tomando o no están tomando algún suplemento alimenticio, complementarlo, el ácido fólico, todo eso para ayudar a que sea la mejor formación posible para el bebé
que ahora sí que tenga todos los nutrientes para que se pueda desarrollar adecuadamente. Y cuando ya estén en torno al nacimiento, también ser muy receptivas para que, por ejemplo, en caso que se rompan las membranas, pues se rompa la fuente, o tengan dolores de parto, se intervengan oportunamente con el ginecólogo, o si todavía es muy prematuro, evitar que nazcan antes de tiempo, porque la prematurez y las enfermedades que se presentan durante el embarazo sí pueden repercutir durante el embarazo en el desarrollo del bebé y en los resultados finales. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que habrá cosas como el astigmatismo, la miopía, que son cosas hereditarias, que no, como tienen muchos factores, pues no sabemos exactamente cómo vaya el bebé a heredar esos componentes y qué tanto vaya a manifestar una cosa o la otra, y que una vez ya habiendo nacido, asegurarse que si no recibió el tamiz, obviamente siempre están al pendiente de los tamices, dentro de las primeras semanas, 3 a 4 semanas de vida, les hagan el tamiz visual, y posteriormente echando mano de que en la Ley General de Salud y en la cartilla de vacunación ya vienen ahí por edades. ¿Qué se tiene que hacer? También en el escrutinio de la salud visual, que a partir de los 6 meses se esté valorando también al paciente para darse cuenta de si tienen alguna otra alteración, y posteriormente entre los 2 a los 4 años la toma de agudeza visual para ver cómo está la visión y si no requieren lentes. Así vamos a interceptar al bebé en todo su desarrollo, desde el embarazo o antes del embarazo y durante su desarrollo visual, para detectar los problemas antes de que eso se hagan ya un problema. Doctor, pues muchísimas gracias por la plática, muchas gracias por respondernos nuestras preguntas y por estar aquí también en el programa. Pues muchísimas gracias por que me hayan dado este espacio para compartirles un poco del conocimiento que queremos que todo el mundo tenga para que los bebés no tengan ese tipo de problemas ni más adelante en la vida. Y bueno, pues recordarles que aquí en la Asociación para Evitar la Ceguera tenemos ya prácticamente 106 años de experiencia atendiendo enfermedades oculares, grupo multidisciplinario, y que a través de nuestras redes sociales en @APEC Hospital de la Ceguera nos pueden encontrar, y si no, incluso por vía telefónica nos pueden localizar. Pues muchísimas gracias por ver la entrevista y nos vemos la siguiente semana con otro programa más.